Music son las 04:30 pones M cerca de Tsunami. Un destello brillante atraviesa la noche cuando el primer dron ucraniano AN-1 96 Luri se lanza hacia el cielo, seguido por otro cada 20 segundos. En momentos más de 340 unidades despegan desde 4 sitios ocultos, formando el mayor ataque de enjambre autónomo jamás registrado. La pregunta resuena en los centros de mando desde Kiev hasta Bruselas. ¿Puede la inteligencia artificial realmente cambiar el curso de la guerra? Lo que se desarrolla a continuación pondrá a prueba no solo la innovación de Ucrania, sino también la influencia silenciosa de la OTAN en la reconfiguración de la guerra del siglo XXI. Satélites de inteligencia occidentales supuestamente transmitieron datos atmosféricos para mejorar la navegación de los drones ucranianos a través de campos de interferencia, una señal sutil de apoyo de la alianza sin intervención directa. Analistas de Defense News señalan que tal coordinación refleja programas anteriores de intercambio cibernético de la OTAN durante los conflictos bálticos, subrayando cómo la logística digital ha reemplazado las cadenas de suministro tradicionales. Desconocido para los operadores ucranianos, los radares de alerta temprana rusos ya habían detectado el lanzamiento masivo. 4 misiles Iskander-M se dirigen hacia las coordenadas a Mach 5.9, llevando ojivas de 700 kg diseñadas para eliminar a los equipos de lanzamiento antes de que pudieran reubicarse. Sin embargo, dividir el enjambre en 4 fuerzas independientes resultó genial. Si una base caía, las otras podían continuar la misión. En 11 minutos, los equipos ucranianos abandonaron sus sitios justo cuando los primeros Iskanders craterizaron los claros del bosque. Para las 06 AM, la Fuerza Norte cruzó la frontera cerca de Sutsa, descendiendo a 500 metros. 25 drones lideraron la vanguardia, sus carcasas de fibra de carbono casi invisibles para los radares rusos S-400. El núcleo de EAI Skynote-S, desarrollado en secreto bajo el Fondo de Innovación de la OTAN, se adaptó en pleno vuelo, ajustando rutas alrededor de emisiones de radar detectadas desde una unidad en Gravestone. Según el corresponsal de defensa de la BBC, Paul Adams, esto representa una fusión de automatización en el campo de batalla no vista desde la era de las bombas inteligentes en las guerras del Golfo. Los operadores rusos lucharon por distinguir objetivos metálicos de aves mientras el enjambre se pegaba al terreno, tejiendo a través de líneas eléctricas. 2 interceptores se lanzaron ciegamente a ecos fantasma antes de que los controladores se dieran cuenta de su error. 12 drones se perdieron no por fuego enemigo, sino por colisiones con árboles en baja visibilidad. Mientras tanto, a 100 kilómetros al sur, una segunda formación lanzada desde Pava enfrentó una amenaza diferente. Un inmenso corredor de interferencia de 200 kilómetros. Unidades de guerra electrónica rusas transmitieron a 500 vatios a través de frecuencias GPS, reduciendo la guía convencional a caos. Sin embargo, la IAA Skynote-S cambió instantáneamente a modo visual, comparando curvas de carreteras con imágenes satelitales almacenadas. Analistas occidentales lo compararon con la autonomía de grado Tesla fusionada con resiliencia militar. 85 drones siguieron la autopista M4 a través de la tormenta de interferencia, cada uno ejecutando miles de cálculos por segundo. Solo 8 fallaron por averías mecánicas de secuencias de prelanzamiento comprimidas. Cuando emergieron del apagón, el mando ucraniano se dio cuenta de algo extraordinario. La IA había navegado sin corrección humana durante casi 20 minutos. Para Ucrania esto fue más que un éxito táctico. Fue una declaración estratégica. A un costo estimado de $200,000 por unidad KHB, había demostrado que la inteligencia distribuida podía neutralizar la red de defensa aérea de $1,000 millones de Rusia. Es la democratización de la guerra, explicó la doctora Anna Reid del Royal United Services Institute, donde enjambres baratos pueden hacer lo que escuadrones una vez pudieron. Pero Rusia no había terminado. Informes de inteligencia de DW y Reuters sugirieron que el Estado Mayor de Moscú había convocado una sesión de emergencia esa misma hora, ordenando ataques de represalia
en centros de control sospechosos cerca de Dnipro y Odessa. Mientras el enjambre avanzaba, la pregunta real colgaba en el frío aire de octubre. ¿Había Ucrania reescrito el equilibrio de disuasión en Europa del Este o provocado una nueva ola de escalada que ni siquiera la OTAN podía contener? A las 06:15 am, cazas rusos Su-35 rugieron desde la base aérea de Voronezh, cortando la niebla matutina para interceptar lo que los operadores de radar llamaron intrusiones masivas anómalas. 4 cazas, cada uno armado con 12 misiles aire-aire R-77, se desplegaron a través del horizonte. Debajo de ellos, 3 enjambres distintos de drones cruzaron las tierras de cultivo rusas como chispas dispersas. Lo que siguió expondría el creciente desequilibrio económico y estratégico entre el poder aéreo legado de Moscú y la guerra impulsada por IA de Kiev. El piloto líder del Su-35, el coronel Yevgeny Morozov, descendió a 1000 metros escaneando manualmente en busca de objetivos. Después de que su radar luchara por distinguir los drones del desorden, su misil finalmente se fijó en un grupo de retornos firmas diminutas, apenas más grandes que cuervos. Disparó. Un dron desapareció en una bola de fuego. Sin embargo, con cada disparo costando alrededor de 25 millones de rublos, la matemática era despiadada. Rusia está gastando misiles más rápido de lo que puede producirlos, observó el analista militar del Guardian Nick Reynolds, agregando que las sanciones occidentales han cortado el acceso a los semiconductores necesarios para sistemas de guía de radar. El grupo de cazas agotó 32 misiles destruyendo 15 drones antes de que los límites de combustible forzaran una retirada. El costo, aproximadamente 800 millones de rublos, más de 8 millones de dólares estadounidenses, por eliminar drones que valen menos de una décima parte de eso. El ala de inteligencia de la OTAN, monitoreando silenciosamente a través de satélites de reconocimiento, supuestamente transmitió datos sobre tiempos de respuesta aérea rusos a la red de defensa de Ucrania en tiempo real. La operación se había convertido en una prueba en vivo de atrición económica y Rusia estaba perdiendo. A las 06:22, una fuerza de distracción de 80 drones antiguos subió a 5000 millas y activó amplificadores de radar imitando misiles de crucero, dirigiéndose a Moscú. El pánico se extendió por el mando de defensa aérea ruso. Docenas de interceptores fueron reasignados para perseguir fantasmas. 6 Su-35 más despegaron de Lipetsk y más de 300 baterías de misiles superficie-aire se encendieron a lo largo del corredor occidental. Durante 8 minutos cruciales, las defensas de Rusia se fijaron en señuelos que se dirigían hacia la capital. Fue una tormenta perfecta de engaño digital, dijo el editor de Defense News, Tom O'Connor. Los señuelos explotaron tanto la lógica de radar rusa como la psicología humana, forzando a los comandantes a reaccionar como si defendieran Moscú misma. La maniobra, inspirada en tácticas históricas de Wild Weasel, pero escalada en Praia a través de la autonomía de EA, permitió que los enjambres reales se colaran sin ser detectados hacia Chubakuri, hogar de una de las instalaciones de armas más críticas de Rusia. Para las 07:25 am, después de perder un total de 115 drones en todos los frentes, las 226 unidades restantes convergieron en una armada coordinada. Cada dron estaba sincronizado con una secuencia de tiempo compartida, permitiendo que toda la formación se comportara como un organismo vivo, una red aérea de silicio y acero. El Ministerio de Defensa de Ucrania lo describió más tarde como el primer ejército algorítmico del mundo. Think tanks occidentales fueron rápidos en hacer comparaciones. El Center for Strategic and International Studies, CSIS, publicó un informe de emergencia a la mañana siguiente, llamándolo un hito en la guerra moderna, y advirtiendo que la OTAN pronto enfrentaría amenazas de saturación similares de enjambres de drones adversarios. Incluso el presidente de IAEA, Donald Trump, durante una aparición en prensa en Varsovia, esa tarde se refirió oblicuamente a una operación valiente e inteligente que demuestra el poder de la innovación aliada. Sin embargo, detrás de la celebración, acechaba una verdad más oscura. Imágenes satelitales confirmaron que Rusia
había comenzado a reposicionar prototipos de defensa aérea S-500 cerca de Moscú y a reubicar ingenieros de varias plantas de defensa más al este. Los ataques en Shubakery ahora eran inevitables, pero también lo era el riesgo de un enredo directo de la OTAN. Mientras la formación masiva se acercaba a su punto de referencia final, analistas militares en toda Europa debatían la misma pregunta. ¿Había Ucrania simplemente probado su ventaja tecnológica? ¿O había cruzado un umbral que redefiniría lo que significa la defensa en el campo de batalla digital? La cuenta regresiva para el impacto había comenzado y con ella una nueva fase en la guerra que nadie podía predecir. Para las 08:30 am, las pantallas de radar dentro del complejo de armas Chubik-Sari se iluminaron con números imposibles. Cientos de objetivos fluyendo hacia la instalación desde múltiples altitudes. Los sistemas Premier rusos Pantsir S-1 giraron sus radares en pánico, sus operadores gritando unos sobre otros, mientras el software luchaba por fijarse en el volumen puro de retornos. 6 Pantsir, cada uno capaz de rastrear solo 4 objetivos a la vez, enfrentaron 226 drones entrantes en olas sincronizadas. La batalla por Chewbacca había comenzado. Los primeros 40 drones coronaron la línea de cresta justo fuera de la ciudad. Como un tripulante ruso le dijo más tarde, a Al Jazeera se sentía como una tormenta viva. No quedaba cielo solo luz en movimiento. Sin embargo, debajo del caos yacía una precisión escalofriante. La IA Skynet S había dividido la formación en 4 clústeres de ataque cada uno ejecutando maniobras evasivas, mientras mantenía ráfagas de comunicación constantes. Cuando los primeros misiles 57 E6 se lanzaron cada dron en ese clúster, cambió instantáneamente de altitud y vector, confundiendo la guía de radar y desperdiciando disparos. La pantalla de radar del primer Panzer se llenó de símbolos superpuestos. Estamos golpeando fantasmas, dijo supuestamente un operador según transcripciones de radio interceptadas citadas por el monitoreo de la BBC. De 20 misiles lanzados en el primer minuto, solo 5 encontraron su marca. Los otros detonaron inofensivamente entre objetivos falsos generados por los reflectores de radar y sistemas de emisión de humo de los drones. Mientras tanto, los planificadores ucranianos en Kiev monitoreaban la telemetría a través de enlaces encriptados de la OTAN. Un oficial de campo describió el flujo como una tormenta digital. Analistas de defensa occidentales revelaron más tarde que satélites del Comando Espacial de EEUU proporcionaron datos de corrección atmosférica, mejorando el posicionamiento de los drones en un 14%. Aunque Washington nunca confirmó esta participación, subrayó el rol silencioso pero pivotal de la OTAN detrás de la escena. A las 08:30, la segunda ola 45 drones entró en la zona de engagement. 20 se acercaron altos a 500 dictadmho. 25 se pegaron al suelo a nivel de las copas de los árboles. Los tripulantes rusos tuvieron que elegir engajar a los voladores altos visibles o anticipar las amenazas bajas. Eligieron mal. Mientras los cañones Panzer giraban hacia arriba, los drones de vuelo bajo aceleraron debajo de la cobertura de radar, zambulléndose hacia los edificios exteriores del complejo. El cielo erupcionó en rayas blancas de humo y fuego trazador. Sin embargo, el calor y la densidad del escape de los misiles crearon una ventaja bizarra para Ucrania. Los drones usaron esos mismos rastros como cobertura visual. Su IAA identificó las columnas de vapor supercalentado y ajustó trayectorias para tejer a través de ellas, enmascarando firmas de radar e infrarrojas por igual. Es el equivalente a usar la linterna de tu enemigo para escabullirte en la oscuridad, notó la analista de Defense News Sarah Klein. Para las 08:32, los 6 Panzer estaban completamente enganchados. 38 misiles habían sido disparados, logrando 31 derribos y una tasa de acierto del 82% que normalmente calificaría como un éxito rotundo. Pero no era suficiente. Casi 200 drones permanecían en el aire y ahora estaban dentro del rango mínimo de misiles de los Panzer, forzando a los tripulantes a depender solely de cañones automáticos. Cada sistema podía rastrear solo un objetivo con cañones, dejando casi 190 drones libres para atacar. El cálculo económico se volvió imposible de ignorar.
Rusia había gastado más de 70 millones en municiones y combustible en 7 minutos de engagement. Ucrania, por el contrario, había perdido aproximadamente 12 millones en drones, muchos ensamblados usando componentes impresos en 3D y chips comerciales occidentales. Como observó un corresponsal económico de DW, la curva de costo de la destrucción se ha invertido. Rusia está sangrando dinero más rápido de lo que puede reemplazar equipo. Aún así, los defensores lucharon furiosamente. Corrientes de trazadores de 30 mm cortaron el cielo del amanecer mientras los cañones automáticos escupían metal fundido. Cada Panzer tenía alrededor de 1.400 rondas, suficiente para menos de un minuto de fuego continuo. Y cuando esa munición se agotó, el enjambre presionó adelante imparable. Mientras el humo negro comenzaba a elevarse de las primeras zonas de impacto, la charla de radio se volvió desesperada. Las palabras finales de un comandante capturadas por la red de interceptación de Reuters resumieron el momento: están en todas partes. No podemos detenerlos. Y de hecho no pudieron. Los drones habían perforado el escudo de Rusia. Ahora estaban dentro. A las 08:33 am, el comportamiento del enjambre cambió. Lo que había sido una tormenta caótica de movimiento, ahora se movía con una sincronización escalofriante. Cada grupo de drones se formó en clústeres de ataque de 8 a 10, zambulléndose en coordenadas precisas mapeadas horas antes por imágenes satelitales y señales electrónicas. La IAA Skynote S compartió cada patrón de engagement entre unidades en milisegundos. Esto ya no era guerra humana, era un asedio algorítmico. Edificio 2. El salón de ensamblaje de antenas Kameda fue el primero en enfrentar fuego concentrado. 15 drones se acercaron desde diferentes azimuths, forzando al Panzer más cercano a pivotar sus cañones como una brújula giratoria. 5 fueron destruidos en el aire, pero 10 impactaron en casa, detonando en perfecta unisonancia. El concreto reforzado se convirtió en polvo, y en segundos los platos de radar característicos de la fábrica, críticos para los sistemas de guía de misiles de crucero nuevos de Rusia, yacían retorcidos en montones fundidos. Simultáneamente, 12 drones enjambrearon el centro de soporte en el edificio 3, mientras que 20 otros apuntaron al salón de producción principal. Esto era aniquilación sistemática, no bombardeo aleatorio. Analistas de Jane's Defense Weekly notaron más tarde que el targeting de Ucrania reflejaba la doctrina de cadena de muerte industrial de la OTAN, paralizando nodos de logística, poder y control antes de golpear personal o equipo. Ya sea coordinado oficialmente o no, las huellas dactilares del diseño estratégico occidental eran inconfundibles. Dentro del complejo, los defensores rusos estaban abrumados. Cada tripulación de Panzer podía engajar solo un dron a la vez. Cientos permanecían sin control. Su munición de cañón automático se agotaba rápido. 700 rondas por cañón, apenas 40 segundos de fuego sostenido. Los operadores estaban esencialmente en una pelea a cuchillo con avispas, escribió la corresponsal de defensa de la BBC, Laura King, describiendo los desesperados minutos finales antes de que la defensa de Chewbacca colapsara. Para las 8:34 am, la telemetría confirmó que la red de defensa aérea se había fracturado. La IAA distribuida del enjambre comenzó a redirigir drones sobrevivientes hacia zonas sin cobertura. Unidades que llegaban tarde curvaban ampliamente alrededor de puntos ciegos, explotando brechas donde la cobertura de radar se superponía pobremente. Algunos incluso descendieron a las plumas de humo de estructuras en llamas, usando la turbulencia para enmascarar firmas infrarrojas. Observadores militares compararon el espectáculo con un nuevo tipo de guerra, uno donde el software dictaba el tempo y las máquinas improvisaban más rápido que la respuesta humana. Según Defense News, estrategas del Pentágono ya estaban diseccionando el evento en tiempo real. Un oficial de la OTAN no identificado comentó: "Estamos presenciando el nacimiento de la autonomía estratégica en sistemas de combate. Quien lo domine primero dominará el próximo siglo". A las 08:34 am, los últimos 60 segundos del ataque se desarrollaron con brutal claridad.
Mientras los últimos sistemas Pantsir se agotaban, más de 120 drones entraron en secuencias de zambullida terminal. Sus ojivas no eran pesadas, pero su precisión las hacía devastadoras. Un ala de ensamblaje de misiles erupcionó. Un depósito de combustible se encendió segundos después. Dentro del búnker de control, las comunicaciones fallaron cuando el poder de respaldo colapsó. Cada explosión parecía seguir a la anterior por diseño. Para las 08:35 am, 5 infiernos separados rugían. Los sistemas de supresión de fuego de la instalación habían sido destruidos y los equipos de emergencia más cercanos quedaron atrapados en explosiones secundarias cuando tanques de almacenamiento químico se encendieron. Reporteros de Reuters confirmaron más tarde que hospitales locales trataron a cientos por inhalación tóxica, aunque Moscú minimizó las cifras de bajas. El shock geopolítico más amplio comenzó instantáneamente. Imágenes satelitales publicadas por DW mostraron plumas visibles desde órbita. Analistas occidentales lo llamaron el golpe más dañino en el complejo militar industrial de Rusia desde la Guerra Fría. El presidente Donald Trump, dirigiéndose a reporteros en Berlín esa noche, comentó: "La innovación, no el tamaño, determina la fuerza en este nuevo mundo". Su comentario, cuidadosamente formulado pero inconfundiblemente dirigido, envió ondas a través de círculos diplomáticos. Y sin embargo, mientras las llamas engullían el horizonte de Chubacari, una pregunta ardía aún más brillante. ¿Había Ucrania cruzado un umbral que la OTAN misma podría nunca controlar? Para las 08:36 am, la escena había descendido a caos puro. La segunda ola de 35 drones se estrelló contra la subestación de poder, erupcionando en lluvias de chispas azul-blanco que hundieron el complejo en oscuridad. Segundos después, una cadena de explosiones desgarró las instalaciones de bombeo de agua, cortando la presión a las líneas de fuego restantes. Sin agua ni electricidad, los esfuerzos de combate contra incendios estaban condenados antes de comenzar. El infierno se alimentaba de sí mismo. Incendios químicos se fusionaron con arcos eléctricos, creando un bloom de calor visible, incluso desde satélites de la Agencia Espacial Europea. Reporteros de Reuters confirmaron a través de imágenes térmicas independientes que la temperatura interna de la zona industrial de Chubaka excedía los 100 C, suficiente para fundir vigas de acero y vaporizar cableado de cobre. En ese punto, los drones de Ucrania no necesitaban guía. Simplemente seguían la lista de prioridades de muerte del algoritmo, zambulléndose en cualquier estructura que aún emitiera actividad electromagnética. En minutos, el patio de almacenamiento químico se convirtió en una trampa mortal. Ojivas de fusible retardado detonaron dentro de tanques de combustible, liberando ríos de líquido ardiente que fluyeron a túneles de ventilación. Gases de nitrógeno, hidrógeno y argón se ventilaron al aire antes de encenderse cada explosión de bolsillo, amplificando la siguiente. Fue la primera demostración verdadera de destrucción compuesta impulsada por AI, escribió el analista de defensa del New York Times, Michael Gordon. Cada impacto no era aleatorio. Estaba calculado para crear efectos secundarios máximos. Para las 08:37, solo 52 drones permanecían en el cielo, pero eran suficientes. Sus sensores a bordo registraron fluctuaciones sísmicas de las explosiones abajo, señalando éxito de misión. Algunos analistas sugirieron que estos drones finales seleccionaron intencionalmente objetivos fuera de las coordenadas originales, un comportamiento adaptativo, insinuando toma de decisiones emergente de IA. Eso es tanto fascinante como aterrador, comentó la doctora Emily Carter de la RAND Corporation. Significa que los drones estaban aprendiendo en tiempo real. Mientras tanto, la televisión estatal rusa cortó sus transmisiones en vivo de la región. El Ministerio de Defensa inicialmente reclamó daños menores a infraestructura no crítica, pero imágenes satelitales contaban otra historia. Alas enteras de la instalación Kemeda, una vez responsable de producir componentes de radar para sistemas de misiles Iskander y Kalibr, habían desaparecido. Estimaciones de pérdidas de la Mesa Económica de Al Jazeera colocaron el daño en más de 2.44 mil millones, sin incluir datos de investigación y equipo especializado
que podría tomar años reproducir. Las implicaciones financieras se extendieron mucho más allá de Rusia. La consultoría de energía Rystad reportó que los precios globales de titanio subieron un 6% en horas. KMDA había suministrado aleaciones para múltiples contratos civiles ligados a industrias aeroespaciales. La Junta de Materiales Estratégicos de la OTAN convocó una revisión de emergencia advirtiendo de potencial volatilidad de mercado en Europa. Esto no es solo una victoria en el campo de batalla, dijo el analista de DW, Markus Feld. Es un terremoto industrial. De vuelta en Kiev, las celebraciones fueron moderadas pero intensas. Oficiales describieron la misión como un ecualizador estratégico, aunque a puertas cerradas algunos expresaron preocupación por potencial retaliación rusa. Interceptaciones de inteligencia sugirieron que Moscú había ordenado nuevos ataques Iskander de represalia contra centros logísticos ucranianos cerca de Odessa. Satélites de AMIEU rastrearon patrones de movimiento de misiles consistentes con escalada. Pero el presidente Donald Trump, cuando se le preguntó sobre la postura de la OTAN, simplemente declaró: "Nosotros estamos por la paz, pero la paz debe ganarse a través de la fuerza". Mientras las llamas en Chubakari continuaban hasta la tarde, incluso usuarios de redes sociales rusos, normalmente censurados por filtros estatales, publicaron videos mostrando columnas de fuego como hongos visibles desde 20 kilómetros de distancia. Expertos militares ahora debatían si esto era el amanecer de la disuasión asimétrica, donde sistemas de IAA baratos podrían paralizar el corazón industrial de una superpotencia. Y mientras el polvo se asentaba sobre las ruinas ennegrecidas, una pregunta inquietante se extendía por redacciones y consejos de guerra por igual. Si un enjambre de 68 millones puede borrar un complejo de $1.000 millones, ¿qué pasa cuando tal poder se vuelva común? Para la 0900 AMM, los incendios en Chubachi eran visibles desde órbita, una herida naranja tallada en el centro de Rusia. Helicópteros circulaban impotentes arriba, incapaces de aterrizar a través de las columnas de humo arremolinadas. El complejo Kameda, una vez el corazón de los sistemas de misiles de próxima generación de Rusia, había desaparecido. Analistas de Reuters lo describieron como una pérdida estructural total, equivalente a borrar un año entero de producción de defensa. Mientras los drones finales desaparecían en estática, oficiales de inteligencia ucranianos observaban el flujo de datos colapsar en sus monitores en Kiev. El enjambre había hecho su trabajo. Los Til-26 drones lanzados 195 alcanzaron el objetivo y 120 detonaron dentro del complejo. Tiempo total de misión justo bajo 5 horas. No era solo un golpe, dijo el analista de defensa de la BBC, Jonathan Beale. Era una clase magistral en combinar inteligencia artificial, cálculo económico y mensajería estratégica. Para Ucrania la victoria era psicológica, tanto como material. La destrucción de Kameda no solo paralizó parte de la producción de misiles Iskander y Kalibr de Rusia, sino que también envió un mensaje a Moscú: la distancia ya no garantizaba seguridad. El silencio inicial del Kremlin fue roto por una declaración de TASS condenando acciones terroristas apoyadas por inteligencia occidental, mientras oficiales de la OTAN mantenían ambigüedad deliberada. Dentro de Bruselas, una sesión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte se convocó a puertas cerradas. Un diplomático senior le dijo a DW: "Hay un reconocimiento creciente de que la línea de campo de batalla entre la innovación de la OTAN y la ejecución ucraniana se está borrando rápido". Las ondas de choque económicas golpearon en horas. El Ministerio de Defensa de Rusia supuestamente ordenó una suspensión inmediata de todas las exportaciones de misiles a estados socios, citando preocupaciones de seguridad y calidad. El rublo cayó un 4% para el mediodía, mientras los mercados de defensa globales subieron. Inversores occidentales notaron silenciosamente que la industria de drones de Ucrania, ahora respaldada por fondos de defensa de riesgo de EEU y consorcios de IAA europeos, se había convertido en una fuerza geopolítica por derecho propio. Detrás de los titulares, sin embargo, analistas militares advirtieron de escalada.
Según Defense News, imágenes satelitales rusas revelaron refuerzo rápido de baterías S-500 cerca de Tula y Briansk, un esfuerzo para tapar los agujeros expuestos por el golpe de Chubakari. El presidente de EEUU, Donald Trump, hablando desde una cumbre de defensa de la OTAN en Varsovia, lo llamó un llamado de atención para toda democracia y prometió fondos adicionales para investigación de defensa de IA. Sin embargo, incluso mientras hablaba, oficiales del Pentágono debatían en privado si la operación de Kiev había ido demasiado lejos demasiado rápido. La línea entre disuasión y provocación es delgada como una navaja, dijo el Dr. Paul Barnes del Atlantic Council, y lo que Ucrania logró fue tanto genio como peligroso. Probó que el software puede ya cero, pero también probó que la próxima escalada no será peleada por hombres, será peleada por código. Para el anochecer, la TV estatal rusa mostró footage granulado de oficiales recorriendo las ruinas acompañado de declaraciones sobre reconstrucción y resiliencia. Pero imágenes satelitales contaban la historia opuesta. Terreno chamuscado, rebar torcido y techos colapsados a través de 200.000 metros cuadrados. Para la base industrial de defensa de Rusia, la pérdida no era solo física, era simbólica. La era de la guerra predecible había terminado. Y en algún lugar profundo dentro del cuartel general de defensa de Ucrania, mientras el último registro de telemetría se cerraba, un estratega supuestamente susurró la pregunta que resonaba en toda capital. Si un enjambre de IAA puede nivelar un complejo de armas hoy, ¿qué podría hacer a una red eléctrica? Hacer a una red eléctrica. Hacer a una red eléctrica. Hacer a una red eléctrica.